presidente de la Comisión Pro Derogación de la Ley Integral para Personas Trans y el invitado de hoy en Informe Capital. Carlos, bienvenido a TV Ciudad. Un gusto estar con ustedes. Antes de empezar a dialogar, va una especie de raconto de lo principal, pensando en lo que viene. La jornada para la que se convoca, que está fijada para el próximo domingo 4. En mayo, la Corte Electoral anunció que la Comisión Pro Derogación de la Ley Integral para Personas Trans presentó más de 69.000 firmas. De esta forma, quedó habilitada la realización del acto de adhesión, informalmente conocido como pre-referéndum, a desarrollarse este domingo 4 de agosto. Quienes participen se expresarán mediante voto secreto a través de circuitos de votación ubicados en todo el país, pero la concurrencia no será obligatoria, sino voluntaria. El objetivo de quienes impulsan la derogación de la Ley Integral para Personas Trans es conseguir el respaldo de al menos un 25% del padrón electoral para habilitar un posterior referéndum en el que se defina la derogación o la vigencia de la norma en cuestión. Para llegar a esta instancia es necesario que este domingo unas 650.000 personas concurran a votar y coloquen la única papeleta habilitada. La ley está vigente desde el año pasado, luego del pronunciamiento de una mayoría parlamentaria conformada por la totalidad de la bancada oficialista e incluso integrantes de otras bancadas. Se propone mejorar históricamente vulneradas y discriminadas a través de disposiciones de distinto tipo. Las habilita a que cambien de nombre y sexo registral, además establece cuotas de acceso a empleos públicos y becas de estudio y reparaciones para quienes padecieron violencia estatal. Promueve el acceso a tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas, aunque prohíbe que las personas menores puedan operarse sin el consentimiento de sus responsables. Precisamente, algunos de los derechos adquiridos por los y las adolescentes despiertan las mayores críticas de quienes proponen derogar esta ley. Bueno, yendo primero al punto, ¿cuáles son las razones fundamentales que lo impulsaron a establecer esta iniciativa que va a ser consultada el próximo domingo? Bueno, nosotros cuando este proyecto de ley ingresó por el Senado, lo estudiamos y enseguida salimos a decir que no lo compartíamos, que nos parecía una mala ley y en títulos lo definimos como una ley peligrosa, injusta e inconstitucional. Explico. Lo de peligrosa, que es el tema que más nos preocupa, que hemos intentado poner en el centro del debate, es el tema de que esta ley le da marco legal a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización para cambiar de sexo aún sin el consentimiento de los padres. Esta ley le da marco legal a que menores de edad puedan llevar adelante cambios de sexo registral aún sin el consentimiento de los padres. Lo único que quedó preservado y que necesita el consentimiento de los padres son las cirugías. Eso está establecido expresamente, pero todo lo demás no necesita el consentimiento de los padres. Una precisión, porque cuando justamente se está cumpliendo 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Dentro de eso, y que Uruguay ratificó en el 2004, lo que establece, según tengo entendido y leí, porque creo que es el artículo 6, establece que los niños deben ser consultados y que los padres deben tomar eso, es decir, deben en todo caso responder, pero la titularidad sigue siendo de los padres. No es que quede al libre albedrío de que solo la opinión de los chiquilines, la opinión de los menores debe ser tenida en cuenta porque son sujetos de derecho. Pero los padres son los que definen, ¿no? A ver, en este caso en particular, la referencia que se hace en el artículo 21 es a ese Código de la Niñez y la Adolescencia, pero no a ese artículo que vos decís. Se hace referencia al artículo 8. Claro, capaz que me equivoqué de artículo, pero a título expreso habla de que deben ser escuchados, pero los padres son los que toman la resolución. El artículo 8 lo que dice del Código de la Niñez y la Adolescencia, que está enganchado en el artículo 21, que es lo que prevé la atención integral de las personas trans, que son sujetos de esta ley, dentro de los cuales están los menores, dice: todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Pero más adelante, y esta es la referencia más importante, podrá acudir el menor a los tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El juez ante quien acude tiene el deber de designarle curador cuando fuera pertinente para que lo represente y asista en sus pretensiones.
Esto aplicado a la ley trans, por algo lo colocan en medio del artículo 21, significa que el menor de edad, en este caso, ¿cuáles son sus pretensiones? Bueno, si está en este proceso de querer cambiar de sexo, las pretensiones son esas, querer cambiar de sexo, dentro de los cuales el primer tratamiento que está previsto son las hormonizaciones. Acá lo que dice es que va a haber un curador puesto por el Poder Judicial que lo va a acompañar en sus pretensiones. En caso de que los padres no lo apoyen. En caso de que los padres obviamente no lo apoyen. Pero digo, en el artículo 21, expresamente al final dice, para que las personas menores de 18 años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a la identidad de género, la autorización o anuencia de sus representantes legales será de precepto. O sea, no, la intervención quirúrgica es solo para los mayores de 18. No. Puede ser para los menores, pero con consentimiento. Consentimiento de los padres. Claro, entonces ahí está la diferencia. Es decir, en este tema de las cirugías, y aclaremos que en el proyecto original estaba todo comprendido con este marco del Código de la Niñez y la Adolescencia, todos se podían hacer sin consentimiento de los padres. Este tema se peleó y las cirugías quedaron que sí o sí para menores tienen que tener consentimiento de los padres, pero no los procesos de hormonización, no los cambios de sexo registral. Para nosotros este es el tema más delicado de todo. Es decir, hay en la ley otros aspectos y que hemos debatido, y yo no tengo, seguramente ustedes me van a preguntar, que también obviamente que tenemos en cuenta, pero el tema que más nos preocupa es el que determina, porque ya de entrada cuando se define a la persona trans, dice que es una persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento de nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino o femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual. Es decir, esta definición de persona trans, que es el sujeto de esta ley, dice independientemente de su edad. El proyecto original... La autopercepción, claro, ¿no? La autopercepción. Claro, la percepción, es decir, un adolescente o adolescente, hombre o mujer, tiene derecho, según esa redacción, a percibirse como trans. Totalmente. Es lo que dice eso. Totalmente, pero lo que está diciendo la ley es define a una persona trans, pero con estas características, sí, con la autopercepción, pero independientemente de su edad. Es decir, claro, lo que quiero decir es, están comprendidos los niños y los adolescentes. Pero en la autopercepción, no estamos hablando ahí de otra cosa. Bueno, pero a partir de esta definición de persona trans, donde entran claramente, si dice independientemente de su edad, quiere decir que puede ser un niño, un adolescente. La definición de persona trans, que es el sujeto de esta ley, involucra a niños y adolescentes. A ver, el proyecto original ni siquiera decía esto. El proyecto original definía niña trans, niño trans, mujer trans, hombre trans. Después, en el Senado, que se debatió, se peleó en la Comisión de Población, se cambió por este texto, que es lo mismo con una sola definición independientemente de su edad. Yo lo que quiero decir es que no había voluntad del legislador en el momento que se llevó adelante la votación esta de quienes la promovieron y la votaron, voluntad de haber querido dejar afuera a los menores. No había voluntad, porque de hecho cuando uno mira las versiones taquigráficas de quienes se presentaron a hablar de este tema, y hay ahí connotados endocrinólogos uruguayos, hay un médico pediatra que vino de los Estados Unidos con especialista en hormonizar niños con disforia de género, hablaron de todo lo que significaba hormonizar niños, adolescentes, menores de edad, llenaron páginas, yo tengo acá la versión taquigráfica, llenaron páginas, hablaron horas y hablaban de este tema. Yo pregunto, si los niños hubieran quedado por fuera, si los adolescentes hubieran quedado por fuera, lo que tendrían que haber hecho los legisladores es decirle, no, esperen, ¿de qué están hablando? No entran los menores ahora, Carlos, en esta ley. Tenemos una cantidad de preguntas para hacer dale. Las leyes tienen, esta ley en particular, una cantidad de artículos y hay muchas perspectivas. Todo bien. Usted recién mencionaba la perspectiva de algunas personas de la academia o especialistas que tenían reparos o en algunos casos se oponían, eran críticos al proyecto de ley, que como todos los proyectos de ley, siempre en la etapa de discusión van, vienen, muchas veces se da eso hasta que se define un texto o lo acuerdan las bancadas mayoritarias. Efectivamente. Ahora, a ver, la diaria, 14 de junio del año pasado, la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo
coincidieron en que es necesario que la ley integral para las personas trans contemple tratamientos en menores de 18 años. Sindicato Médico del Uruguay, hace poco. La atención no se reduce únicamente a hormonoterapia ni a cirugías. Estas intervenciones, que suelen ser requeridas produciendo cambios que pueden ser irreversibles, nunca son indicadas sin una exhaustiva valoración previa. No hacer estas intervenciones cuando están indicadas también genera daño. En ningún caso se han practicado estas intervenciones en niños ni niñas. O sea, aquí hay un sindicato médico del Uruguay y dos sociedades médicas de especializaciones que tienen una perspectiva muy distinta, inclusive a la de esos especialistas. Bueno, ¿Por qué no lo toma en cuenta usted? No, a ver, yo no sé por qué esas cosas no las dijeron en el Parlamento. Yo estoy tomando en cuenta lo que dicen las versiones taquigráficas del ámbito donde se tomó la decisión. La decisión se tomó con estas palabras, con evidencia científica que la contaron de por qué dicen que no es bueno llevar adelante hormonización en menores de edad. Se habló de lo que significaba antes de la pubertad, después de la pubertad. Hubo legisladores oficialistas, senadores del Frente Amplio, que le hicieron preguntas concretas. ¿Qué pasa antes de la pubertad? ¿Qué pasa después de la pubertad? Es decir, yo estoy tomando en cuenta, obviamente, lo primero, el proyecto de ley, más allá de las opiniones que puedan haber ahí. Yo leo el proyecto y ya de entrada digo, no me gusta por el contenido que tiene, pero después también veo lo que dicen las versiones taquigráficas. Y estas intervenciones son de ahora, muchas de ellas, no. la de Pediatría y endocrinología son de junio del año pasado. Sí, pero el SMU es reciente. Esta es reciente y hubo otra hace pocos días también de médicos de familia. Es decir, está bien. También están habiendo declaraciones que dicen, que se les empieza a escapar, que bueno, que a veces algunos menores empezaron a entrar en este tipo de tratamientos, ya se estaban haciendo. El doctor Márquez, que es un referente para estos temas, ya ha dicho que él ha trabajado, lo viene diciendo, ha trabajado con menores de edad desde antes. Pero con la anuencia de los padres. Claro, lo que pasa es que esta ley le da el marco ahora a que esto se pueda hacer y que se pueda hacer en estas condiciones. O sea, y dentro de esas condiciones está esto que para nosotros no es menor, que es que menores, estamos hablando acá en la versión taquigráfica, dice claramente los reparos que ponen los endocrinólogos de que se lleven adelante estos tratamientos en menores de edad, que todavía no se han desarrollado, no tienen la madurez como para tomar decisiones de este tipo, que son decisiones que le afectan a su vida. Una cosa que me interesa plantearle, Sí. es decir, usted, cuestiona que se pueda utilizar el término persona trans para adolescentes, por ejemplo. Ahora, ¿qué solución le da a personas que tienen 12 años y que entienden que su sexo, su género en este caso, no coincide con el asignado al momento del nacimiento? Y bueno, lo que se hace... Porque eso pasa mucho. Sí, pero a ver, Martín, lo que se ha hecho hasta ahora con estas situaciones y con otras es en el seno de la familia, es consultando a especialistas, porque también alguno de los endocrinólogos dijo que sí, que ha recibido años anteriores a que esta ley se aprobara, ha recibido a familias que vienen a plantear situaciones de este tipo. Una cosa es esto, una cosa es el que hayan situaciones reales, concretas, como vos decías, y que haya ahí un acompañamiento. Y otra cosa es lo que dice la ley. Acá no habla de que tiene que haber acompañamiento, dice que alcanza con que el menor, lo dice el artículo 8, el que leí, el que el menor tenga esa pretensión de llevar adelante este tema de cambio de sexo para que ya el juez pueda tomarlo en cuenta y nombrarle un curador. Y ahora además el juez, con esta ley, hasta ahora, porque el código es anterior, hasta ahora en el código podían caer otro tipo de situaciones. No es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos del Niño. De vuelta vuelvo a decir, consultamos para preparar la entrevista, se tiene que conocer, se tiene que consultar al niño. Pero están los padres. De acuerdo al desarrollo, yo no me acuerdo cómo decía, el desarrollo del niño. Es decir, no es un niño de 8 años, un niño de 12, un niño de 16. También de independencia progresiva, es decir, hay una cantidad de términos. Exacto. Está todo bien. Como lo hacemos con los padres, pero con la referencia, hijo. Pero la referencia a que hace la ley esta expresamente en el artículo 21 es al artículo 8 y 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y es este que yo leí. Y es este que dice que un menor se podrá presentar
ante el Poder Judicial y se le podrá nombrar un curador que lo va a representar en sus pretensiones. Entonces, la Ahora, referencia... cualquier hormonización, y a ver si me corrigen esto, siempre se va a tener que hacer en consulta con médicos. Ni que hablar. Es decir, no Sí, es que pero ni que hablar. un menor de 18 pueda hormonizarse. No, pero yo nunca puse eso en cuestión. No, yo por eso digo, está la opinión de los endocrinólogos, pero también, es decir, no se hormonizan solitos. Yo no puse nunca en cuestión ese tema. Por eso digo, no están solos en este proceso. Nunca cuestioné el hecho de que van a ir así como un trámite a la carrera. Nunca hablé de eso. Pero deja la puerta abierta a que menores lo puedan hacer aún sin el consentimiento de los padres. Para mí eso ya basta. Para mí basta. Porque los padres pueden pensar en determinado momento que quieren acompañarlos. Y bueno, por la razón que sea, ese menor, por influencias, por moda o lo que sea, puede estar tomando una decisión que le va a afectar el resto de su vida. Y los padres que van a estar de costado mirando ese Ahora, tema. Carlos, ¿no es un poco duro decirle moda a algo que sale del sentir de las personas y que, a ver, seamos realistas y tengamos en cuenta en qué sociedad vivimos? Hay de todo. Ser trans, a la mayoría de las personas que lo son, le genera, por lo menos en una etapa inicial de la vida y a veces para toda la vida, más problemas que ventajas. Entonces, ¿no es un poco duro, insisto, tildarlo de moda? Yo no dije solamente moda. Hablé que por distintos lugares ese menor puede sentir en algún momento algo distinto a su sexo biológico. No digo que no exista, pero también hay factores que intervienen a su alrededor que también lo pueden llevar a que pueda estar autopercibiéndose. Entonces, cuando yo escucho a los endocrinólogos que dicen claramente, ojo con el tema antes de la pubertad, es más, hubo una carta, que yo la tengo acá, una exposición que le presentaron los endocrinólogos a la Comisión del Senado que dice, 5 endocrinólogos, dice, la hormonización trae además efectos adversos como el riesgo trombótico, eventos cardiovasculares, hipertensión arterial y favorece algunos cánceres. Dice esto, hay una palabra que resume la actitud que debemos tener con estos niños, niñas y adolescentes trans, y es prudencia. Prudencia en primer lugar por ser menores. Prudencia porque el tratamiento médico durante esos años de crecimiento provoca alteraciones irreversibles a corto y largo plazo. Y terminan diciendo prudencia porque solamente una minoría persiste con esa autopercepción distinta a su sexo biológico y solo sabremos quién una vez terminada la pubertad. Es decir, cuando dicen estas cosas y hablan de prudencia, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo profesionales. Acá pero no lo dice la sociedad de endocrinología, lo dicen algunos profesionales independientes. Bueno, ¿no le llama la atención que la sociedad no lo diga, reuniendo a la plana mayor o por lo menos a quienes representan a las personas especializadas? Yo estoy leyendo lo que dice la versión taquigráfica, quienes fueron a hablar. Y los referentes... Pero por fuera de la versión taquigráfica hay gente que sabe que se expresa. Está bien, pero digo, ¿qué dicen la sociedad de endocrinólogos? ¿Que está bien hormonizar menores? Dicen que se puede hacer. Bueno, entonces yo lo que digo es que no me parece correcto que un tema tan delicado, cuando hay opiniones encontradas, cuando hay opiniones internacionales y más bien evidencia científica de que esto puede traer alteraciones de por vida para esos menores, que se pueda hacer de este modo, que se pueda hacer dejando inclusive a los padres de lado. Ese es el tema en el caso, bueno, yo vuelvo a insistir, digo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que siempre se trata de una decisión también de adultos, pero a veces, ¿qué pasa? Muchas familias o padres y madres no apoyan. Es decir, falta apoyo a las personas que se identifican con un género distinto a su sexo de nacimiento. Pero además ayer, porque lo salió en Naciones Unidas, emite un comunicado diciendo que esta ley está alineada con las normas internacionales de avanzada en defensa de las poblaciones más vulnerables. ¿Qué dicen de eso? A mí no me llama la atención. ¿Que Naciones Unidas diga esto? No me llama la atención que Naciones Unidas diga esto,
que hayan venido miembros de la Corte Interamericana hace pocos días y estuvieron reunidos con la Comisión de Derechos Humanos acá y hayan salido a cuestionar este referéndum diciendo que los derechos no se plebiscitan. No me llama la atención. Yo hace años que voy... ¿Y qué dice ante esto? ¿Qué dice usted ante esto? No, y digo que hace años que participo, voy a congresos internacionales, hace 5 años que voy a la Asamblea General de la OEA, y hay una movida que viene a promover todas estas cuestiones, claramente desde organismos internacionales, la ONU y demás. Tendríamos que hacer un programa entero de toda la presión internacional que hay sobre estos temas. No me llama la atención que vengan para este lado. Hay una movida acá ideológica atrás de esto. ¿Presión internacional? Sí, pero totalmente. mire que en la mayoría de los países del mundo estas normas no están habilitadas. Está viendo, yo voy Martín, voy al Congreso, a la Asamblea General de la OEA, solamente este año no pude ir porque coincidió con las internas, y yo veo cómo se trabaja, veo las presiones para que se aprueben documentos que lleguen a toda América. ¿Y presión de quién? Presión de quién? visiblemente de algunos grupos organizados, Grupos LGTB, que responden a etcétera. LGTB. Pero atrás de ellos, que ellos obviamente que pueden estar reivindicando sus derechos, atrás de ellos hay toda una movida internacional muy pesada. Entonces, a ver, a mí no me llama la atención que la ONU quiera marcarnos la cancha, como no me llama la atención la Corte Interamericana, porque también tiene el mismo perfil. Ahora, me llama la atención, ¿no? Porque se preocupan ahora y intervienen acá en el Uruguay y vienen a dar cátedras de defender los derechos humanos. ¿Dónde estaba la ONU? ¿Dónde estaba la Corte Interamericana cuando acá en el Uruguay se aprobó en el 2012 la ley de aborto, que atenta contra el primer derecho humano, que es el derecho a la vida? ¿Dónde estaban? Que no vinieron a decir nada. No me gusta esta historia de que sesgadamente vengan ahora a marcar la cancha y además metiéndose, en este caso, a pocos días, haciendo ruido, a pocos días de un instrumento de la democracia uruguaya. Por favor, respeten al pueblo uruguayo. Yo respeto al Parlamento, pero que nos respeten a nosotros, a los 70.000 que firmaron, porque legalmente, como corresponde, disparamos este recurso de referéndum. Me parece una intromisión, Carlos, totalmente indebida. Antes del cierre, me interesa hacer referencia a algunas de las cosas que se escucharon en la cadena nacional de radio y televisión, a la que usted como presidente, efectivamente, de la Comisión Pro Derogación de la Ley Trans... No, pero yo quiero hablar de lo que dijeron ustedes porque se nos va el tiempo. Sí, dale. Después tendremos nosotros por nuestra cuenta la otra campana. Todo bien. En un momento se dijo, si no me equivoco, en el tramo previo a su alocución, en el que había una locución a cargo de una mujer, efectivamente, sobre un video, que esta ley otorgaba pagos especiales a la población trans. ¿A qué se refiere? No, bueno, a ver, yo te dije que la definimos una ley peligrosa, injusta y inconstitucional. Esta ley, nosotros repito que nos centramos en este tema que tiene que ver con los menores de edad y la hormonización. Pero en el resto de la ley hay una cantidad de artículos que tienen que ver con beneficios que se le van a dar a las personas trans, a las personas definidas porque se autoperciben de un sexo distinto, lo que dice la ley. Van a haber beneficios. No entendemos por qué. A ver, yo lo he dicho más de una vez, nosotros no tenemos nada contra las personas trans. Respetamos la dignidad humana de las personas trans y de todas las personas. Hay personas en la sociedad que ven sus derechos vulnerados, cuentan con nosotros para resolverlo, pero no con esta ley. Hay muchas personas que en la sociedad tienen sus derechos vulnerados, algunas personas trans y tantas otras personas con sus derechos vulnerados, pero para eso están las políticas públicas. Se podía seguir avanzando a través de un instrumento precioso. ¿Los pagos especiales cuáles son? Porque decía pagos especiales el video. Ahí, en el armado de ese video, no lo armé yo, pero en el armado de ese video... Bueno, pero usted es responsable. Una de las referencias tiene que ver con esto, con el tema de los beneficios que se le está dando a las personas trans. Otra de las referencias que se hace globalmente es el tema de esa retribución especial que se le va a dar a personas nacidas... Régimen reparatorio, artículo 10. Antes del año 75 que sufrieron durante la dictadura. 50 personas. Sí, está bien. La mayoría ya han muerto, ¿no? Por un tema de expectativa de vida. Para nosotros ese no es el tema central, pero obviamente que también nos paramos frente al tema y dijimos, bueno, personas que hayan sufrido durante la dictadura hubieron muchísimas, ¿no? Ahora, hubo después de que recuperamos la democracia
leyes reparatorias para muchas personas que sufrieron la dictadura. Parecería Pero que para no, las trans no hubo. Bueno, parecería, cuando se votaron las anteriores, no se hablaba ni de heterosexual, ni de homosexual, ni transexual. No, porque después se llegó a esa conclusión. Se hablaba de personas que sufrieron. Bueno, ¿quedaron algunas de estas personas afuera? No hay historia, no es un tema que mueva la aguja para nosotros, el tema de pensiones que se le puedan dar a algunas personas. Pero tampoco minimicemos el tema, son pocas, es poca plata, son 12.000 pesos. Bueno, ¿cuántas personas hoy que están pasando mal quisieran Carlos, recibir 12.000 independientemente de pesos? que en un momento una larga lista de leyes reparatorias, como usted decía, haya por un momento quedado en eso? Es decir, ¿por qué no se puede incluir a un conjunto de personas, unas 50, como decía Pilar, la verdad, recibiendo cifras muy bajas, luego de haber vivido vejaciones espantosas, que, perdón, y con esto termino, están registradas en algunos trabajos académicos que hablan, por ejemplo, de cosas terribles que vivieron mujeres trans en fusileros navales? Violaciones, por supuesto, pero no solo eso. Es decir, no es, ¿cómo decirlo? No es estigmatizante para con esa gente que tanto sufrió decir que va a ser beneficiaria de pagos especiales cuando lo vivido ya no se repara de verdad por el daño que generó en el físico y hasta psicológico. Repito que no es el tema que más nos preocupa. El tema que más nos preocupa es el con el que iniciamos la entrevista de hoy y es el que hemos puesto siempre arriba de la mesa. No hacemos cuestiones en este tema en particular y además, lo hemos dicho siempre, estamos dispuestos. Veremos qué pasa el domingo 4, veremos si se logra el 25% del padrón electoral. Si no se logra, ¿cómo va a seguir? Y bueno, si no se logra, el 5 de agosto me lo preguntás y te lo contesto. Yo hasta el 4 de agosto, a última hora, voy a trabajar duro para que esta ley caiga. Que el segundo, eligió toda, no algún artículo. Sí, porque esta ley, en el corazón de la ley, en el artículo 4, tiene consagrada una visión que dice que se nos asigna un sexo al nacer. Eso no es biología, eso no es naturaleza humana. ¿Cómo que se nos asigna un sexo al nacer? Eso es una visión claramente ideológica, es la ideología de género, que niega que nacemos varón y mujer, que niega la biología, dice que el tema de nuestra sexualidad es un tema de construcción social y cultural. Yo no quiero que una ley tenga una definición ideológica de ese tipo. Sexo asignado al nacer. No, como ese es el corazón de la ley, fuimos por toda la ley. Pero repito que yo lo he dicho más de una vez y me lo han escuchado personas que están en el colectivo trans y quienes defienden la ley. Yo estoy dispuesto a sentarme a conversar de todos esos derechos vulnerados que tienen las personas trans y ponernos de acuerdo en llevar adelante políticas públicas para resolverlo. Pero no estamos de acuerdo con esta ley y por eso, respeto al Parlamento, nos deben respetar a nosotros que llevamos adelante un recurso de la democracia que se llama referéndum y 70.000 uruguayos firmaron, pusieron triple huella digital, no era sencillo. Bueno, y ahora es el Estado uruguayo, a través de la Corte Electoral, que convoca al pueblo a que diga si quiere o no respaldar este referéndum. Bien, Carlos Iafigliola, muchas complicado gracias. la Sí, Pero es salió. complicado. Gracias por la visita, te decía. No, un gusto haber estado con ustedes.